Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las imágenes del viacrucis de los migrantes en cualquier parte del mundo conmueven, sea en el cruce del mar Mediterráneo de asiáticos y africanos, en el aeropuerto de Kabul, tras la salida de tropas norteamericanas, en la jungla del Tapón de Darién en Panamá o a su paso por Centroamérica y México, y finalmente en la frontera sur de Estados Unidos, donde se agolpa por miles de toda nacionalidad, esperan un permiso de ingreso o de asilo político que finalmente terminan solicitando en tierras aztecas. Un rito humano indetenible pese a los riesgos y peligros en una extensa ruta de los Estados Unidos y salpicada por coyotes y tratantes de humanos, y que en el caso de los haitianos y cubanos que transitan en Honduras, no son pocos los hechos trágicos ni la miseria que los rodea, como salta a la vista en carreteras, hospedajes y campamentos improvisados, como el que se ha instalado en la capital de la República. La migración haitiana sufre el abuso de especuladores que multiplican el costo de todo lo que consumen, soportan xenofobia y violencia física, como muestran los sucesos el sábado anterior en Iquique, frontera con Bolivia, en Texas, Estados Unidos. Guardias a caballo provistos de látigos los acosan para que regresen a México y de ahí a su país, como trascendió en medios internacionales. Honduras recibe hombres, mujeres y niños de África, Asia, como del resto del continente que huyen de la inestabilidad política, los desastres climáticos, la violencia étnica y delictiva, como de la falta de empleo y oportunidades en sus terruños de origen a cambio del sueño americano. El desplazamiento forzado de personas en América Latina bajó por la pandemia, pero se disparó en 2020 por la crisis humana en Venezuela, la violencia social en Colombia, las diferencias políticas en Nicaragua y la inseguridad y falta de empleos en Honduras, y este 2021 por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Producto de esas condiciones, en 2019 el Instituto Nacional de Migración de Honduras reportó 34.206 migrantes irregulares, con una subida entre marzo y junio, siendo el mes de mayo con 6.606, el mes con más extranjeros que ingresaron de forma irregular al país. En enero de este año, el Instituto Nacional de Migración informó la entrada de 1.003 extranjeros sin documentos. Para febrero eran 1.259, marzo 1.588 y abril 1.156, para un total de 5.006 caminantes sin papeles. De este universo, 45% son haitianos y el 40% restante cubanos. Los puntos de ingreso del flujo humano son los departamentos de Choluteca, Trojes y El Paraíso, y en menor escala la capital del país, Tegucigalpa. En agosto, unos 209.000 migrantes fueron retenidos en la frontera sur de Estados Unidos. México registra más de 22.000 solicitudes de asilo, y el 29 de septiembre el gobierno de Joe Biden, amparado en una directriz sanitaria, ordena deportar a su país de origen a 13.000 haitianos refugiados bajo un puente, produciendo escenas dramáticas en Puerto Príncipe, capital de la devastada nación isleña. La migración natural desapareció del mapa social para dar paso a la salida forzada de familias en caravanas desde Honduras, Guatemala y El Salvador, situación que México y Estados Unidos no han podido atajar, pues mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador clama por no hacer de su patria campo de refugiados, el poderoso vecino del norte calcula el efecto político de ser el faro del llamado sueño americano. Ahora hay una crisis de migrantes haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos, pero también la hay en Brasil, en Chile, en Colombia, en Panamá, una crisis que era predecible y que intentó invisibilizarse por mucho tiempo, sostiene Caitlin Yates, antropóloga de la Universidad de British Columbia, estudiosa de esa triste realidad. Buenos días, estaba revisando lo que pasa entre la frontera de
de Venezuela y Chile, donde ha habido un drama humano ahí. Unos chilenos fueron a quemar la ropa, la tienda de campaña, todo, a unos venezolanos refugiados. Más adelante voy a hablar de eso. Recuerden, nos pueden sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 90.3 en Choluteca y 105.5 en el litoral atlántico, si en algún momento va a salir de su casa a través de Radio Visión Honduras. Saludo a doña Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, que está con nosotros para abordar este tema de migración, no solo de Honduras, sino de Centroamérica y Latinoamérica. Ismania, bienvenida. Muy buenos días, Raúl, y gracias. Bueno, el panorama es desalentador, así como lo hemos estado viendo ahorita en las imágenes, pero también hay algunas acciones de migración en los últimos días que son favorables también para los migrantes. Bien, me detalla eso más adelante. Saludo al abogado Tony García, exfuncionario internacional de alto comisionado en la ONU para los refugiados. También estuvo en la unidad de protección legal en Tel Aviv, Israel. Hoy está aquí como conocedor de esto, no está como político el abogado Tony García. Bienvenido. Buenos días, Raúl, así es. Hace 5 años yo regresé a Honduras y para atrás mi vida fue con Naciones Unidas, trabajando con refugiados, desplazados de guerra, solicitantes de asilo en 12 países y en misiones en todos los continentes excepto Australia. Y pues conozco todos los grandes grupos de causantes de refugio y los países receptores de refugio, así que ha sido mi vida, ¿verdad?, antes de venir a Honduras a la política, y gracias por invitarme para poder aportar un poquito de lo que está pasando, la migración, el eterno problema de la humanidad. Gracias, abogado Tony García, por estar aquí. Don César Castillo, del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, licenciado. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por invitarnos a este programa. También a los panelistas que vamos a estar compartiendo sobre esta situación caótica, crítica y desesperante que tiene la población, principalmente cuando desea salir de sus países para buscar mejores condiciones de vida. Gracias, bienvenido. Y también el licenciado Edgardo Molina, coordinador técnico del programa Camino Protegido, Plan Internacional Honduras. Buenos días, licenciado Molina. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Estamos ante un contexto nuevo para la migración en América. Tony, ¿qué nos dice? No, fíjate, la migración ha existido desde siempre, desde que la humanidad es humanidad. Y lo que pasa es que Honduras en el pasado no era un país productor de refugiados ni de migración forzada. Inclusive en los años 80 yo me jactaba como hondureño que en Honduras recibíamos refugiados de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, y en aquel momento el ACNUR se lo registraba como 98 refugiados hondureños, 98 nada más. Y yo me llenaba la boca que en Honduras éramos pues un país más o menos donde la gente vivía, pues por lo menos vivía, ¿verdad? No en paz, porque en los 80 habían problemas en Honduras también. Pero ha sido hasta hace poco que Honduras es ahora uno de los países más productores de migrantes forzados, de refugiados. Estamos a la altura de Venezuela, del Congo, de Siria, de Libia, ya estamos en esa categoría de Afganistán. Entonces, uno se pregunta por qué. Y obviamente es porque el país se ha deteriorado, hay violencia generalizada, hay violación de derechos humanos, no hay oportunidades, se cierran las puertas, la gente tiene que sobrevivir. El ambiente que tenemos acá no es propicio para crear oportunidades. Están las maras, está la represión de este gobierno, está la oposición política, han habido muertos. Entonces eso hace que los hondureños digan, bueno, vámonos, porque como dice la canción de Macario, si me quedo me muero de hambre, ¿verdad? Entonces ese problema se ha ido gestando, ha ido creciendo, y hace un par de años los hondureños dijeron, vámonos en caravana, porque en caravana, como los animales en África, que van en caravana y se protegen más a que te vayas solito, porque irse solo a través de México te encuentras con zetas, con la policía corrupta, con la trata de blancas, con
¿Y con los gringos en el muro? Sí, con todo. Entonces, pasar por México es una odisea, es realmente casi arriesgarse a la vida. Y al llegar a Estados Unidos, las puertas se cierran. Trump vino a cerrar las puertas, a romper la política de Estados Unidos de que quien llega y toca territorio de Estados Unidos tiene derecho a pedir asilo. Es un derecho humano. Pedir asilo es un derecho humano. Lo que no es derecho es que se lo den, pero pedirlo y presentar su caso y detallar ahí por qué salió y si califica, entonces las puertas se abren. Pero Trump vino a decir que esperen en Estados Unidos, que esperen en Guatemala, que esperen en El Salvador, a romper el derecho de refugiados y el derecho humanitario internacional. Y eso, cuando se cierran las puertas, hay una respuesta de la gente de volver a salir más y más antes de que cierren de todo las puertas. Y estamos ahora con una crisis humanitaria y ahora Honduras es, aparte de productor de migrantes, es país de tránsito a gran escala. Por aquí pasan los haitianos, los eritreos, los cubanos y los tratamos mal. Entonces nosotros exigimos que traten bien a nuestros compatriotas en México, pero aquí en Honduras abusamos de los migrantes que pasan por Honduras y los tratamos de cortar. ¿Qué es un paso obligatorio en Honduras? Paso obligatorio de tránsito que yo recomiendo que sea como Nicaragua y Costa Rica, que diga pasen, suban. Aquí estamos poniendo ya atrás para que se queden, haciéndole caso a Estados Unidos. Entonces es un drama que, tanto que hablar y que no quiero abusar más de mi tiempo, pero es un drama que no es nuevo, pero sí en Honduras lo estamos viviendo ahora de manera más consciente, diría yo. Sí. Ismania, ¿usted qué piensa? Que, por ejemplo, en Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala, en este momento, bueno, lo de Haití, los haitianos debajo de puentes es impresionante, ha recorrido el mundo, y esto que está ocurriendo en la frontera Venezuela-Chile también es bastante destacado. Una noche transmití desde San Pedro Sula que salían como 3.000 hondureños con niños en brazos, a la mano de Dios, lo mismo El Salvador, Guatemala. Y eso del Triángulo Norte, los norteamericanos lo que quieren es que nadie vaya más allá, aunque Biden fue obligado a tener que ayudarle a los haitianos y Biden en algún momento ha sido cuestionado porque dijo, inmigrantes vengan a Estados Unidos. Esto le ha ocasionado bastantes problemas al presidente Biden. Es uno de los temas más delicados que ha hecho que Biden pierda bastante popularidad en los Estados Unidos y que Trump siga insistiendo de que Biden comete tantos errores y que sigue trayendo delincuentes a los Estados Unidos. Así se refiere Trump a los migrantes. Ismania. Bueno, mira, en estos últimos años, desde el 2018 para acá y la última crisis también del 2014, en donde se dio la crisis humanitaria más grande del mundo cuando salieron 11.500 niños hondureños rumbo a México, y precisamente porque fue Peña Nieto en ese momento junto con nuestro presidente cuando dijo que podían ingresar a los Estados Unidos mexicanos la cantidad de personas que quisieran y que había oportunidad de llegar. Fue así como tenemos una crisis humanitaria a nivel de infantes, que todavía hay un remanente por parte de las autoridades mexicanas y nunca se dio realmente un informe sobre qué pasó con los niños, ni mucho menos se va a dar tampoco en esta crisis que está viviendo ahorita México y que tiene atrapado, acorralado a más de 100.000 hondureños, más los migrantes extranjeros. Se habla en México de 99 nacionalidades que han cruzado por el territorio hondureño y donde Honduras se convirtió precisamente en uno de los países con redes criminales más fuertes por el tráfico humano. Además de esto, si tú ves, durante todo este proceso, antes del mes de septiembre, solamente se habló del Triángulo Norte como una estrategia de los Estados Unidos para tocar el tema de la migración, pero no se contempló lo que estaba ocurriendo en Canadá, Panamá y Nicaragua, en donde está por venir, según la alerta de ayer de la Cancillería de Panamá, un número de 65,000 migrantes que estarán pasando en los próximos días por este país. De a poco, como sea, pero van a entrar esa cantidad de migrantes, y que fue precisamente hasta el mes de septiembre que se homologaron a nivel de la región de Latinoamérica
todas las políticas migratorias para que hubiese un trato igual que el Triángulo Norte, que no ha sido un trato humanitario, que no ha sido un trato encaminado a la prevención de evitar la migración forzada, sino más bien ha sido un trato represivo en donde todas las políticas, incluyendo las políticas del presidente Biden, además de algunas reformas favorables, pero están siendo nada más de retención y de combate a la migración y no a las causas estructurales. Yo te diría en resumen que ha sido un fracaso las estrategias de la vicepresidenta Kamala Harris, ha sido un fracaso la política del presidente John Biden y del presidente López Obrador al decir que se han estudiado igual al de Honduras, al decir que se han estudiado las causas de la migración cuando no se ha tocado precisamente los puntos estructurales que detallan lo que es la pobreza y lo que es la inseguridad y que está obligando a salir del territorio hondureño. Esto lo ahondaría más con las últimas declaraciones que el mes de septiembre también dio la unidad de maras, la misma policía, lo dio también el Ministerio Público en Guatemala y México, cuando hablaron de que se ha conformado una red de tráfico en la región donde estaría involucrado algunos funcionarios del Estado, algunos policías, algunos militares y miembros incluso del Registro Nacional de las Personas, porque se detectó ya en los Estados Unidos que muchos casos no han sido aplicables al asilo político o a reanudar el TPS, porque hay incongruencias en las partidas de nacimiento, han cambiado nombres, hay una serie de ilegalidades en las partidas de nacimiento. Además de que hay un compromiso por parte del canciller de Honduras y del secretario de Seguridad de evidenciar, de poner a la luz pública, creo yo, esas 10 líneas de investigación que estaría mencionándose en el mes de mayo del 2020 de personas que están o han utilizado el dolor humano, porque la caravana es real, pero tras la caravana ha habido un distractor para que el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de niños, el tráfico de órganos y todos esos delitos que han sido ahorita ocultados tras la movilidad humana se estén dando, y precisamente sea Honduras parte de ese contexto de criminalidad y violencia que se está viviendo ahorita en México y que ha puesto en peligro al pueblo mexicano, porque estamos que en Tapachula se contabilizaron 70,000 migrantes, de los cuales 32,000, te actualizo un poco la cifra, hondureños eran peticionarios de asilo político, y donde tanto Tapachula como la frontera entre México y Estados Unidos, según datos de movilidad mercedaria, están los niños incluso dispersos, y se llegó a hablar en un momento de que el barómetro que ellos utilizan allá para medir el flujo migratorio ha sido de 5,000 personas las que están entrando al territorio mexicano. Hasta ayer ingresaron un promedio de 1,200 personas a Tapachula. Sí. En el Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciado César Castillo, ¿qué manejan ustedes sobre este tema? Sí, es importante, Raúl, analizar el tema en términos generales. O sea, nosotros consideramos que nos centramos mucho en lo que está haciendo Estados Unidos, en la política de Estados Unidos, pero realmente, ¿qué estamos analizando de las causas de la migración? ¿Qué estamos haciendo los gobiernos para evitar esa migración? Según los datos, la migración no se va a controlar, no se va a detener, no se va a mitigar, si no se atacan las causas estructurales en nuestros países.
Y el discurso ha sido, bueno, ¿qué está haciendo Estados Unidos? La política de Estados Unidos, nos acuerdo que Estados Unidos está llevando a cabo con México, con Guatemala, para evitar el paso de los migrantes, pero realmente, ¿qué estamos haciendo en Honduras? ¿Qué es lo que se está desarrollando en el país? ¿Hacia dónde llevamos el país? O sea, ¿cómo consideramos que el país va a mejorar en las condiciones de vida de nuestra población y de esa manera evitar la migración? O sea, ¿cómo combatimos el crimen organizado? ¿Cómo mejoramos la seguridad de las personas? ¿Cómo mejoramos las condiciones laborales, las condiciones de empleo, las condiciones de generación de ingresos de nuestras poblaciones para evitar esa migración? O sea, la migración sabemos que tiene diferentes causas. Sabemos que en los últimos años se ha incrementado a raíz ya lo decía Ismani, a raíz de la crisis humanitaria del 2014 con los niños migrantes no acompañados. Después viene todo un proceso de protesta social. Esta protesta social desemboca en toda una crisis también de migración en el 2018 con la generación de las caravanas. Se emplean las caravanas como una vía, una forma diferente de migrar, porque la caravana tiene sus implicaciones más allá del contexto de migración. O sea, la caravana tiene un tema también fuerte en el tema de protesta hacia el país, de una protesta, de poner en la palestra pública y de desnudar a Honduras ante el mundo la crisis que el país vive, y la crisis económica, la crisis social, la crisis política que el país vive. Por lo tanto, la gente lo que hace es evidenciar esa crisis con la caravana y también utilizar diferentes estrategias para poder cruzar todo el tránsito hacia Estados Unidos, pasando por El Salvador, Guatemala y México, que es una de las situaciones más complicadas para los migrantes. El transitar México es de las cuestiones más riesgosas que los migrantes emprenden. En ese sentido, la caravana viene a generar ese proceso y cambia incluso la estructura y la forma de migrar. O sea, cambia los actores incluso de la migración. Con la caravana ya no solo migran los que tienen el recurso para pagar un coyote o para pagar la ruta migratoria, sino migran personas también que no tienen recursos, porque no necesitan pagar un coyote, o si lo necesitan pagar, pueden pagarlo desde la frontera con Estados Unidos y México, para que simplemente los cruce hacia el otro país. Entonces, estos aspectos importantes de analizar. O sea, no solo en un país expulsor, sino también es un país de tránsito. Y también, realmente tenemos las condiciones, los hondureños, para albergar esta población, para darle las condiciones a esta población que transita por nuestros territorios. O simplemente estamos siguiendo otras condiciones, o estamos dándole la importancia a restablecer la comunicación. Por mientras, voy a ir ahora con Edgardo Molina, coordinador técnico del programa Camino Protegido de Plan Internacional. Edgardo, sus consideraciones iniciales sobre este tema. Bien, buenos días a toda la teleaudiencia. Realmente estamos atravesando una crisis migratoria a nivel nacional, ¿verdad? Como bien lo mencionaba el colega anterior, ¿verdad? Hay muchas condiciones socioeconómicas de pobreza, la falta de empleo, la reunificación familiar, la violencia e inseguridad, la tenencia de la tierra, la seguridad alimentaria y el cambio climático, pues son los principales factores que están detonando en los términos en que tiene que salir la familia hondureña forzadamente de sus comunidades. Por tanto, me gustaría darles un dato inicial que es alarmante, Raúl, y es que 83.268 niños se contabilizan del 2014 a la fecha. Es decir, solo este año hemos recibido en el Centro de Atención Belén, junto a DINAF, más de 6.633 niñas y niños, de los cuales 75% son niños y 25% son niñas. Es decir, esto es una crisis apabullante en la que el año pasado tuvimos 4.000 niños que retornaron. Esta vez tenemos el 30% más de niños y esperamos mucho más jóvenes que estén retornando al país en edades de entre 14 a 17 años. Es decir,
esta situación nos ha llevado a tener que a sumar muchos esfuerzos con muchos actores involucrados, puesto que la respuesta a nivel nacional ya ha sido insuficiente. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, Raúl, también el hecho de que la migración afuera del país también tiene su principio en la movilización interna. Es decir, las personas que se mueven de de Santa Bárbara, San Pedro Sula, de la zona oriental del país, a Francisco Morazán, de Choluteca, Francisco Morazán, todos estos flujos migratorios internos que al final vienen a poner en precariedad las condiciones de vida de las niñas y los niños. Finalmente ellos, al verse en las grandes ciudades con la carencia de todos los servicios básicos, entonces determinan tener que salir del país, ¿verdad? Entonces, muy importante el hecho que tengamos en cuenta los factores que están siendo los detonantes de la migración en Honduras. Por otro lado, tenemos ahora el nuevo tema de las sedes, ¿verdad? Que también, en el cual están expropiando a la gente de sus tierras y están motivando nuevamente a la migración, ¿verdad? Y entonces, esta es una situación tan preocupante que a pesar de la respuesta que tenemos, nos vemos muy limitados, ¿verdad? Hoy mismo estamos haciendo una labor en Choluteca, precisamente atendiendo a las personas haitianas que están atravesando por la zona sur del país, Raúl. Tony, por cierto, había unas tomas ahí, Eddie, me quedé sorprendido unos haitianos que hablaban perfecto español el otro día que están aquí en el país. ¿Qué piensas de todo esto? Pues mira, los haitianos, para los que no lo saben, el punto de entrada... No, esa no, eso es en Estados Unidos. Algo que es una aquí en Honduras, eso es cuando estaban debajo del puente, sí. Y ya Biden ha empezado a llenar aviones de haitianos, mandándolos a Puerto Príncipe, que está en una miseria y en una crisis política sin precedentes. Inclusive el enviado norteamericano le renunció a Biden, había enviado a un encargado especial de Haití y el hombre le renunció. Fíjate que algo que pocas personas saben es el punto de entrada de los haitianos. En el 2008 se hizo una nueva constitución en Ecuador, donde se consagró el principio de movilidad humana, que es la única constitución en el mundo que reconoce el derecho a entrar, transitar y salir de un país. Eso no existe en ninguna constitución del mundo. Entonces, cuando se abrió esa puerta en Ecuador, por primera vez los cubanos podían tomarse un avión y aterrizar legalmente fuera de Cuba, porque a Cuba le pedían visas todo el mundo, hasta Honduras. Entonces empezaron a entrar por Ecuador los haitianos, los cubanos, los nepalíes, los pakistaníes, los eritreos, porque eran puertas abiertas. Entonces por ahí están entrando todavía algunas nacionalidades. Hay un tapón en Panamá natural porque por ahí no hay carretera. La selva del Darién es una selva como la Amazonas. Entonces eso es un tapón natural. Luego Panamá tiene una política dura. Le hace el trabajo a Estados Unidos de correr las fronteras. Ahí están los haitianos en Honduras. Sí, van llegando a Honduras poco a poco, atravesando Panamá con todas las dificultades en Panamá. Costa Rica es más flexible, los deja pasar porque este problema no es mío, que pasen. Cuanto más rápido pasan, mejor para mí. Nicaragua hace lo mismo. Estoy de acuerdo con usted. Hace muchísimos años me acuerdo que fui a transmitir un partido Honduras-Costa Rica y los ticos cuestionaban que ya habían, estoy hablando hace más de una década, cuestionaban que había demasiado migrante de Nicaragua en Costa Rica. Y estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Tony, que los dejen pasar, porque si aquí migra la gente, ¿cómo tenemos refugiados nosotros? Bueno, Costa Rica y Nicaragua hacen eso. Panamá es bien, le hace el trabajo a Estados Unidos muy voluntariosamente y le pone un tapón. Honduras está empezando a hacer lo mismo. Son presiones de Estados Unidos de correr las fronteras, de que los países de la región sean los que paren ese flujo, pero inevitablemente igual la gente pasa. No se puede parar la migración. En el caso de Honduras, creo que si hubieran oportunidades en Honduras, mucha gente no se iría. El mejor ejemplo es Costa Rica. Costa Rica tiene muy poca gente que se va, porque en Costa Rica están bien, hay trabajo, están con su familia, un país bonito, buen clima. Entonces dice, ¿para qué me voy a ir a lavar platos a Estados Unidos? Pero en Honduras no hay oportunidades. Entonces, y eso la administración de Estados Unidos lo está comprendiendo finalmente, que si aquí hay condiciones
y empieza el país a levantarse, a prosperar, la migración se va a detener, no a parar, pero se va a detener. Y el fracaso de este gobierno nacionalista, que es fábrica de migrantes hondureños, ya este gobierno se convirtió en un problema para Estados Unidos. Entonces ellos están esperando una transición pacífica, democrática, y que el gobierno que venga, el partido que sea, va a hacer el trabajo mejor de recomponer el país y empezar poco a poco a que la gente diga, aquí me quedo, aquí tengo oportunidades. Que no es fácil, ¿va? Sea quien no sea, es fácil, para quien sea. No es fácil, pero si seguimos igual, el desmadre sigue, la pobreza sigue, la corrupción sigue, no hay medicinas en los hospitales. Todo esto produce xenofobia. Xenofobia es echarle la culpa al extranjero, las enfermedades, la criminalidad, la suciedad, son los extranjeros y empiezan a tratarlos mal, a matarlos. Eso pasa en México, en Honduras a los haitianos los hemos victimizado, y es un problema donde la sociedad civil pues está bien, veo que están trabajando al respecto, y de remate esta gente que sale forzadamente cae en las redes de los traficantes de personas, esclavitud, venta de órganos, explotación sexual. Es un calvario, pero esa desesperación es porque mi país, si me quedo, me voy a morir de hambre. Entonces es un problema que hay que enfrentar la causa y las estructuras de un país que está fallando, en el caso de Honduras, y ser humanitario con los que están pasando de tránsito y decir, pase, siga, entre por las manos en Nicaragua, váyase solo le queda cerquita El Salvador, y aquí les ponen trabas. Que van por el Amatillo. Sí, aquí les ponen trabas, aquí hacen que se vengan por El Paraíso, por San Pedro Sula. Se me viene a la mente que hace algunos meses tenían detenidos haitianos en Choluteca. Sí, y en vez de que El Salvador está a pocos kilómetros, en vez de facilitarles que pasen, porque sería un problema rápido para Honduras. Claro, ¿cuántos kilómetros hay entre Guatemala, entre Nicaragua y El Amatillo? ¿Cuánto? Cerquita, ¿eh? No, aquí les ponen trabas, hacen que se vengan por la costa norte, los detienen. Estamos tratando mal a esta gente, sabiendo que a los hondureños producimos tanta gente y que se tiene que ir, que no conviene que los migrantes que vienen aquí pasen rápido y tratarlos bien. Y poder exigir a México y a Honduras que traten bien a nuestros compatriotas, porque no podemos pedirle que nos traten bien a nuestros compatriotas y aquí tratamos mal a los que están pasando. Hay que tener moralidad y esa autoridad, ¿verdad?, de exigir lo que cumplimos, se llaman obligaciones internacionales. El tratar bien al migrante es un derecho humano. Hay obligaciones de países de darles protección temporal, aunque sea, y en Honduras no lo estamos cumpliendo con muchos migrantes. Me dice el licenciado Juan Ramón Rivera, buenos días, Raúl, excelente programa. Evitar la migración, desarrollo comunitario por medio de las municipalidades y migración laboral temporal, y que la OIM se involucre a fondo en el tema como un veedor, por ser la agencia internacional que tiene el expertise sobre el tema. Ismania. Mira, yo pasando de la teoría a la acción, creo yo que te plantearía lo siguiente. Es muy fácil para nosotros decir que pase toda la población migrante y hablo de los hondureños, cuando llegando a México nosotros estamos recibiendo, y hablo de nosotros, de movilidad mercedaria en México, estamos recibiendo los datos de niños secuestrados, de personas asesinadas, de personas no localizadas, de hombres y mujeres que están ahorita víctimas de secuestro. Y te diré que solo en este año, hasta la fecha, estaríamos hablando ya de 86 casos de personas víctimas de secuestro por bandas criminales. El tirarle el problema a México, en donde están sufriendo los hondureños, porque también sufren los mexicanos allá, sería como volver a Honduras un comodín de la historia, porque Honduras, como los demás países del mundo y como el presidente John Biden, que ha estado hablando en su discurso de la ONU, no sé, tú lo has analizado ya, pero el discurso de la ONU del presidente John Biden te habla de la equidad, del respeto a los derechos humanos,
de la libertad de expresión, incluso de la libertad de manifestarse públicamente y de el centrarse en el fortalecimiento del tema del calentamiento global. Pero todas esas cosas son bonitas palabras escritas en papeles que en la práctica no podemos nosotros decir que se cumplen. Honduras hasta ahorita no tiene, y aunque hay financiamiento internacional, la OIM solo es un veedor en México como lo es en otros lugares. Lo que ha hecho ahorita México, por ejemplo, con los haitianos, porque tú enfatizaste mucho este tema, es que se van a atender 2,000 migrantes diarios en México, y estos 2,000 migrantes se les va a ayudar a documentar todo su expediente de amparo. Solo poneme la toma, poneme la toma del puente de los haitianos ahí en Estados Unidos, debajo de ese puente, los haitianos. ¿Cómo se colaron tantos haitianos hasta ahí? Ahí está la clave. ¿Cómo llegaron tantos haitianos? Estábamos hablando de un promedio de unos 56,000 haitianos, porque habían 70,000 migrantes en el cruce de Tapachula. Pero tanto Honduras no está siguiendo la ruta normal de Trojes y la ruta de Choluteca que antes era. Ahora están pasando por puntos ciegos. Igual está ocurriendo en Guatemala, porque la garita de Guatemala no te registra esos 70,000 migrantes y los 14,000 que evidenciaron los funcionarios de Estados Unidos al otro lado del río. Pero en esta parte, y según organizaciones en México, coincidíamos que la población migratoria que estaba documentada oscilaba casi por los 100,000 migrantes que tuvieron que haber cruzado por el territorio hondureño. Toda esta población estuvo dispersa, y ahí hay también hondureños que muchos pagando, saltando retenes, utilizando diferentes puntos ciegos, pudieron llegar hasta el otro lado del río. Y la ventaja también que el río tenía una parte del caudal en donde ellos podían ir y venir y comprar alimentos. El asunto es cuando hay presión muy fuerte por parte de organismos internacionales, incluyendo Save the Children y Human Rights Watch, que empujaron al presidente John Biden a urgirlo de que aceptara a las personas que ya están en el territorio norteamericano para que estos pudiesen peticionar el asilo político. Es muy importante la decisión que vaya a tomar el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador está entre dos cosas ahorita. O el retorno asistido, como dijo la OIM en México, que ya tienen todo, y que no es cierto, porque hay muchos hondureños que no pueden retornar a Honduras porque no se les da la oportunidad. Tú lo viste cuando los retornos asistidos los estaban tirando a zonas selváticas en Guatemala, los estaban tirando al Ceibo, y donde no había por parte del Instituto Nacional de Migración y la Fuerza de Tarea Conjunta que dirige precisamente la primera dama de Honduras y las instituciones como el DINAF y todas estas, no había personal para ayudar a nuestros migrantes a retornar al territorio hondureño. Entonces esta gente queda precisamente atrapada, y que ha habido mucho repudio por parte de la comunidad internacional por esta acción. ¿Cuál es el asunto ahorita de López Obrador? Porque todavía el presidente John Biden no ha hablado del castigo económico que había puesto a las remesas y a las divisas mexicanas, ni tampoco a Honduras, si ellos permitían el flujo de la migración, que ahí es donde empieza, cuando el presidente Trump dijo, si ustedes no aceptan estos migrantes, hay un castigo económico para México y para los demás países de la región. Entonces el presidente López Obrador ahora tiene que decidir si acepta de nuevo el programa Quédate en México, que fue un fracaso total y que tiene incluso hondureños desde el año 2018 en el punto de frontera, en donde están suplicando entrar a los Estados Unidos y no hay respuesta por parte del ACNUR,
Comar está cerrado, recién habilitó, como te decía, las oficinas para ayudar a la población migrante. No se ha cumplido lo ofrecido por la vicepresidenta Kamala Harris de la creación de los megalbergues, que eran 3, uno en México, uno en Guatemala, y esperamos, yo creo que va a ser otro que tendría que ser obligatorio en Honduras, porque Honduras no tiene albergues. Hay que ser claro. Los migrantes hondureños o los migrantes extranjeros que entran acá, que es diferente la migración de los asiáticos a América Latina, pero estos migrantes que entran se hospedan en hoteles en donde a los mismos taxistas, te voy a decir, les da miedo emplearlos o sacarlos o transportarlos, porque la policía, algunos elementos de policía les dicen que los van a castigar o a denunciar por tráfico de personas. Entonces el migrante aquí en Honduras está en una situación de vulneración muy grande, porque los organismos encaminados a hacer su trabajo y que están recibiendo dinero internacional, porque la migración se convirtió en un negocio para los presidentes de los países, no solamente para los traficantes. Bueno, de hecho, el presidente de México eso está haciendo. Claro, es un negocio. Y utilizando a Honduras, Guatemala y El Salvador. Por eso te digo, su decisión de tomar en consideración el programa Quédate en México, que significaría la creación de la ciudad de la pequeña Honduras, así como la creación de la pequeña Cuba que hay en México, que ofreció viviendas, ofreció un montón de cosas que son mentiras. Sí, porque los mexicanos tienen millones de pobres. Millones de pobres. Y la creación también del proyecto Sembrando Vida, que él lo está vendiendo a nivel internacional como una opción de generación de empleo. México tiene donde tener población migrante porque es un lugar muy grande. Igual lo tiene Estados Unidos, y el representante de Chicago dijo que él podía con mucha población migrante. Pero ¿qué ocurre? Están retenidos porque el presidente John Biden ha estado pidiendo ayuda a Japón, ayuda al otro, ayuda al otro. Es el negocio ahorita. El migrante no solo se convirtió en el problema, se convirtió en el negocio. Y lastimosamente ese negocio de la migración, que nosotros lo vemos aquí, pues que se vayan, que quieren protestar, pues que se hagan caravana o que sea, pero no hay que mentirle a la gente, porque van a quedar atrapados en México. México no los va a dejar cruzar. Estados Unidos ya dijo no van a cruzar, están blindadas las fronteras, y esto lo que está ocurriendo es perjudicando a empresarios. Mania, entonces, ¿qué dices tú? ¿Que se quedan atrapados en Honduras? No, es que mira, es que Honduras va a convertirse, quieras o no, en otra ciudad santuario como es México. Espera que ahorita Honduras tenemos más de 1 millón de personas desempleadas, mal pagadas, sin seguro social. Tenemos el instituto, el Hospital San Felipe, que no se les ha renovado ni siquiera los contratos y que ya salió publicado en la Gaceta. Pero como sea, Honduras va a llegar un momento que no va a salir la población migratoria de acá, extranjera. No estoy de acuerdo contigo, Ismania, no estoy de acuerdo. pero ¿cómo va? Porque mira, Honduras es un país pobre, no tiene fuentes de trabajo para ellos, no tiene salud, y esta gente salió de sus países no para venirse a Honduras. Sí, salieron para ir a Estados Unidos, mira, tanto así que ni en México quieren estar. En México hay un programa, Quédate en México, que les dan visa, y no quieren, esa es no digamos Honduras. Mira, así que aquí van a pasar de tránsito lo más rápido que ellos puedan, aquí te lo garantizo. Se está quedando la población y la gente. Lo mencionó, algo muy importante que mencionó uno de los panelistas. No ofrece nada para ellos. Mira, uno de los panelistas mencionó las sedes. Las sedes están desalojando gente
que está en lugares de vulnerabilidad. ¿Por qué el interés del gobierno para el caso de enfocarse en Choloma? Si Choloma es uno de los considerados más conflictivos de Honduras ahorita en la región centroamericana y de los lugares donde hay más muerte. Estamos hablando de los puntos turísticos, que es las islas de la Bahía, la Mosquitia, los lugares más ricos, donde hay más riqueza. Pero la población migrante que está ahorita, si tú vas a Comayagüela, a los hoteles, vas a ver en aquellos hoteles que ya la gente ya no tiene. Va a ocurrir lo mismo que tú decías al inicio. En Darién, en Colombia, la gente ve al migrante ya como ese bono económico para enriquecer algunos pueblitos, porque ahí se va quedando el dólar, ahí se va quedando el dinero de los migrantes. Y llega un momento que el migrante se queda sin dinero y va a tener que esperar, sea un mes o 2 meses. Pero no quedarse. Claro. ¿Y tú qué sabes? Si se enamoran aquí se quedan, y si crían hijos se van a quedar. Casos así, hay casos que sí, que te enamoras y te quedas y haces tu negocio, pero la gran mayoría se van. En Indonesia teníamos refugiados de Afganistán, Irak e Irán. Se les daba todo a ellos en Yakarta, en Indonesia, todo. Se les pagaba hoteles, tenían servicios médicos, tenían todo, asistencia y protección. Pero ellos querían irse a Australia y de ahí agarraban botes y se iban para Australia, porque tú sabes, el tercer mundo es el tercer mundo. Ellos quieren ir al primer mundo. Pero claro, muchos se van a quedar acá porque este país es bonito y a alguien se le va a ocurrir un negocio, hacer ahí falafels en venta y hacer su restaurante del Medio Oriente acá y le puede ir muy bien y se casa. Eso sucede también. Pero la gran mayoría van de tránsito. Pero mientras estén aquí, estoy de acuerdo contigo que hay que ayudarles. No es justo que vayan a pagar un hotelucho, que se les vaya su dinero en un hotelucho en Comayagüela. Es mejor un albergue y se les termina el dinero. Pues te digo, sí estoy de acuerdo en albergues. Estoy de acuerdo en albergues para ellos. Sí, dígame. Sí, yo quiero comentar también respecto al tema que realmente tenemos que tener en cuenta de dónde salen estos migrantes haitianos. Vienen de una crisis política social, ¿verdad? Al igual que estamos atravesando en Honduras. ¿Y qué pasa? Estos migrantes vienen desde Chile, subiendo por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y finalmente vienen a atravesar el territorio nacional. ¿Qué pasa acá? Pues ellos tienen una multa cuando son migrantes irregulares. Ojo con eso, que como decía la compañera Ismani, ellos están aquí de paso, es decir, su punto final es Estados Unidos. El problema está en que al tener esta multa, entonces ellos tienen que trabajar acá, tienen que lograr agenciarse ese dinero para poder atravesar el país. Y en todo este tránsito que he descrito desde Sudamérica, la violencia sexual, los asaltos, las agresiones físicas, el trato cruel e inhumano, el estigma y la discriminación están constantemente siendo ese flagelo que está en contra de las niñas y los niños. Por otro lado, fíjense, cuando ya el migrante haitiano viene a Honduras, tiene que subir hasta la zona norte, donde se encuentra con una caravana también de personas hondureñas que van a atravesar en conjunto por Guatemala y México. Y exactamente como lo han descrito, México es el lugar ahorita donde está el problema radicado en que más del 90% de los retornos que estamos haciendo a Honduras son niños y niñas que vienen de México. Es decir, ahí está el epicentro del problema. Porque a pesar de que se haya quitado el tercer país seguro, ahorita se está aplicando el título 42 de la Ley de Migración de Estados Unidos, que permite la deportación express. Es decir, los niños abordan un vuelo y directamente son enviados a Honduras, ¿verdad? Sin tener en cuenta el que tengan algún recurso familiar acá que pueda recibirlos, sin tener en cuenta las condiciones sociales de violencia y demás por las cuales ellos quizás salieron. Y entonces en ese sentido es donde radica este tránsito de personas que, como dije al inicio, están expuestas a una serie de vejámenes que tampoco en Honduras a la población, ¿verdad?, se le está protegiendo. Sí, César. Sí, otro tema, yo creo que es importante analizar el tema de la migración en tránsito por Honduras y la capacidad que tiene el país para poder atender esta población. Pero hay un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta. O sea, que la estancia de esta población en el país o el tránsito de esta población en el país, el tiempo que esta población puede estar en el país, no solo depende de Honduras también, depende de todos los acuerdos escritos o no escritos
que tiene Estados Unidos con estos países del norte de Centroamérica. O sea, es fácil decir, bueno, dejémoslos pasar por Honduras, que se vayan rápido, pero hay una traba en la frontera con Guatemala. Guatemala tiene restricciones y tiene acuerdos con Estados Unidos para evitar el tránsito de la población por su territorio. Y no solo el tránsito de la población hondureña, el tránsito de la población migrante de cualquier nacionalidad. Entonces van a encontrar también una barrera. Entonces, lo que tenemos que analizar es que Honduras va a tener que lidiar con esta población de migrantes por un buen tiempo. Tenemos que buscar la forma cómo nos preparamos. Sabemos que el país no tiene las condiciones, conocemos exactamente que estas personas que están transitando por nuestro territorio, Honduras no es su país de destino. Ningún migrante, Honduras es su país de destino, simplemente es su país de tránsito, pero todas las acciones que se están desarrollando para controlar el tránsito de poblaciones de manera irregular por los países del norte de Centroamérica y todos los acuerdos que tiene o todas las sanciones que puede aplicar Estados Unidos a México para que México evite ese tránsito de personas, va a desembocar en que Honduras, esa población migrante, tenga que pernoctar en el país durante algún tiempo, mientras buscan o logran evadir o sortear todas esas barreras de manera irregular, estamos claros, porque de manera regular va a ser complicado, de manera irregular y poder llegar a territorio mexicano y a territorio estadounidense. Pero realmente tenemos las capacidades en el país. Cuando Ismania habla de que Kamala Harris se reúne en Guatemala y plantea que se van a instalar albergues en México, albergues en Guatemala, pero ni siquiera se menciona a Honduras. O sea, para instalar un albergue para poder tener esa población en mejores condiciones, no en condiciones infrahumanas como está en este momento. Aquí también es importante señalar cuál es la educación que nosotros damos a nuestra población, porque también vamos a ver que nuestra población en este momento hemos defendido a los migrantes y hemos criticado a países como Guatemala, México, por el trato que le han dado a los migrantes hondureños. Pero realmente ese trato que estos países le dan a los migrantes hondureños, o la población de estos países le dan a los migrantes hondureños, nosotros la vamos a hacer igual, vamos a crear esa xenofobia hacia el migrante o lo vamos a apoyar. ¿Cuáles van a ser esas condiciones que vamos a tener? Yo creo que es importante hacer conciencia en la población que la migración es un drama humano, que las personas que están transitando por nuestro territorio tienen sus causas justificadas para poder hacerlo y que hay que buscar la forma de apoyarlos y de respetar sus derechos humanos. Entonces, no es fácil decir simplemente, bueno, vienen por Honduras, ok, abramos en la frontera, que pasen y vayan, porque Guatemala se la va a cerrar y van a quedar siempre en Honduras. Entonces, es importante todo esto, los aspectos que deben de plantearse a nivel de las instituciones que trabajan en el tema de migración, instituciones de sociedad civil, instituciones de gobierno, la cooperación internacional, para ver cuáles son las condiciones que vamos a crear para poder albergar esa población migrante que está transitando por nuestro país. Sí, así es. Mira, lo vimos cuando ya se creó la Fuerza de Tarea Conjunta y fueron las fuerzas militares, estamos hablando de 27,000 efectivos que puso el presidente López Obrador en México para atacar a la población migrante y en particular hondureños también, que fueron golpeados y que fueron maltratados si no hay una acción inmediata de organizaciones internacionales y de movilidad humana y de las mismas organizaciones de México que pusieron en su lugar a los militares. Pero aún así, durante todo ese proceso que se dio desde Guatemala, que hemos visto el maltrato y la cacería humana que se ha dado, y lo que estamos viviendo en Chile, como han quemado los campamentos, no podemos nosotros llegar a esperar a que esta situación vaya a explotar de la misma manera en ese país. Estamos a tiempo todavía para unir esfuerzos para que también el gobierno y esta Fuerza de Tarea Conjunta desembolse dinero para que la vicepresidenta Kamala Harris hable. Pues mira, la USAID te voy a plantear. La USAID ahorita en Honduras está haciendo desembolsos de dinero, pero las organizaciones no gubernamentales
que pueden ayudar, que pueden fortalecer la situación para evitar la migración irregular, no pueden aplicar al desembolso de este dinero, porque son demasiados los obstáculos que se están poniendo. Entonces, ¿qué está haciendo? El dinero está siendo regresado a los Estados Unidos, o yo no sé si ellos se lo quedan, pero la realidad, el dinero de la USAID no está siendo desembolsado para muchas organizaciones no gubernamentales y no hay financiamiento, no hay la posibilidad. Nuestro pueblo está asfixiado, igual que lo está, más asfixiado creo yo que lo que está México, porque creo yo que el negocio de dejar pasar y el negocio de dejar que la situación empeore en Honduras no lo está visualizando el gran empresario, no lo está visualizando el gobierno, los funcionarios o los políticos, porque va a llegar un momento que este conflicto social se va a revertir a las mismas instituciones. Va a llegar un momento, como lo decía una experta que tú mencionaste en el documental, que ellos ya habían visualizado lo que iba a pasar con Haití. Todos lo hemos estado hablando, es retórico a veces el tema, pero no estamos trabajando en la acción. Se necesita de manera inmediata el bono de alivio que dio, por ejemplo, el presidente Bukele, el presidente John Biden, ahorita que viene la Semana Santa, la semana, ¿cómo se llama?, murazánica, el apoyo a los medios de comunicación, porque no hay campaña disuasiva por parte del Estado de Honduras para los medios de comunicación, para educar y empoderar a los medios en este tema. No hay nada en realidad para eso, más tenemos la pandemia del COVID que puede explotar nuevamente, pero en todo este proceso se necesita el desembolso de esos fondos. Ese bono de alivio va igual al turismo, más bien va a fortalecer la economía, como lo dijo el presidente Biden en su momento. Si se le da al empresario, al microempresario, al hondureño, así como hizo Bukele, ese dinero no es un regalo porque ellos lo ocupan para mitigar alguna deuda y la otra parte para circularla en la misma empresa. Pero Honduras no está desembolsando. El presidente, el embajador de México lo sabe. Habló del proyecto Sembrando Vida, habló de la generación de 12,000 plazas en Honduras para el campesino con una cantidad de 2,500 lempiras mensuales o no sé cuánto por certificar por internet, que es lo que no quiere la gente. La gente está aburrida de estar viendo talleres virtuales. La gente quiere cosas en acción, si ya no estamos en confinamiento realmente. Se necesita el trabajo, generación de empleo, de oportunidades y que estas pequeñas empresas que están empezando empiecen también a recibir el financiamiento, el apoyo económico para que tengamos derecho al desarrollo sostenible del que tanto pregona la Iglesia Católica en su documento de Puebla. Pero no tenemos ahorita ese dinero que sí existe y que cada vez que los presidentes van a la ONU, que van a todos estos lugares, vienen con dinero, vienen con ayudas internacionales. Ayer estaba viendo, creo que tú lo publicaste también, que hay más ambientalistas asesinados que el medio ambiente, pero no hay árboles. No estamos viendo ni siquiera la plantación de árboles. La canciller alemana Angela Merkel dio un espaldarazo al socialdemócrata Olaf Scholz al felicitarle por su victoria en las elecciones legislativas, mientras parece cada vez más probable una alianza entre los centro-izquierda, los verdes y los liberales. La canciller, que se prepara para retirarse de la política tras 16 años en el poder, habló por primera vez desde la histórica derrota de su formación el domingo. En una breve declaración, felicitó a Olaf Scholz, líder del centro izquierda y vicecanciller del gobierno saliente,
por su éxito en las elecciones legislativas, en la que el Partido Socialdemócrata quedó ligeramente por delante de la Unión Conservadora, con el 25.7% de los votos. Estas felicitaciones fueron enviadas el día después de las elecciones, dijo su oficina de prensa. Armin Laschet también lo felicitó, según fuentes anónimas de su partido, pero Laschet sigue queriendo formar gobierno con el apoyo de los liberales y los verdes. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, aquí hicimos unas anotaciones con los compañeros de... ¿Qué diferencia esta ola de migrantes haitianos de anteriores de centroamericanos? Por ejemplo, la condición de migrantes invisibles de los haitianos se vincula al racismo en países de América. Es más difícil ser migrante hoy que hace 10 o 20 años. Y los gringos, siempre me viene una película que hizo DiCaprio, que Estados Unidos es un país de migrantes. Absolutamente. Bueno, la primera dama, la mujer de Trump, es de Eslovenia. Sí, es migrante. Y llegó ilegal, además. Sí. O sea, es la realidad. Sí. Bien, para que vean lo que pasa en la frontera, Iquique es una ciudad ahí chilena, cerca de Venezuela. Hay miles y miles de venezolanos que están huyendo de su país. Esto es lo que pasa en Iquique, unos chilenos con pesar, porque un grupo... Dale, ponelo. Ponele volumen. Esto es cuando los chilenos, un grupo de chilenos, en una plaza donde vivían ya hace más de un año venezolanos, fueron a quemar sus pertenencias, fueron a quemarle las tiendas de campaña, sí, la ropa, los pañales de niños. Esto es en Iquique, que es ahí cercano. Cuando decía, bueno, entre Chile y Venezuela, hay miles de venezolanos. Sí, así es. Que se han venido a Chile. En Chile hay... No sé si ya llegó al millón o a 200,000, pero es una cantidad espeluznante de venezolanos en Chile. Es más, Venezuela tiene 2,5 millones de venezolanos en Colombia, tiene como 500,000 en Ecuador, no sé, tal vez haya 500,000 en Chile. Y el local percibe que esta gente viene a quitarles el trabajo, a usar los servicios de salud, a usar las escuelas públicas. Pero también, también por menos dinero. Hay chilenos que han dicho que pobrecitos lo que le fueron a hacer a los venezolanos, porque como humanos ves a señoras con hijos ahí, miren. Claro, pero te diré algo de Chile. Que me toca a mí, porque bueno, ya perdón. me toca. Mira, la xenofobia es un problema, pero obviamente no todo el mundo es xenofóbico, perdón. Siempre hay un grupito radical en un país que va a hacer esas cosas. Pero yo diría que eso no es representativo del pueblo chileno. El pueblo chileno tiene una política de migración bastante generosa y el hecho de que hayan llegado los venezolanos sin visa, pueden estar y trabajar, hace que atraiga más y cuando ya son muchos, vienen esos problemas xenofóbicos. Sucede en todos lados. Cuando hay demasiados migrantes en un país, está pasando también en Colombia. Le están pidiendo al presidente Piñera que interceda para que el caos no sea mayor, abogado García. Así es, se necesita una campaña de concientización, de buena prensa, de humanidad, para apagar esos ánimos xenofóbicos que existen hasta en Honduras, diría yo. En todos lados, el migrante, y sobre todo si es de piel oscura, es el culpable de los males. En muchos países en Europa están diciendo que el COVID lo trajeron
los africanos del norte, los árabes. Eso es una realidad, y hay partidos políticos xenofóbicos que aprovechan esto para hacer campaña, y a veces llegan gobiernos nacionalistas de este tipo al poder. Eso sucede en el mundo. Aquí todavía estamos lejos de eso, espero que no suceda. Los hondureños somos un pueblo humanitario. Yo diría que en el caso de los haitianos... Pero yo te voy a decir algo. Cuando yo vi una noche salir a 3.000 hondureños, hombres, mujeres y niños de San Pedro Sula, impresionante, de verdad, Tony, impresionante. Y pongo esto que está sucediendo en Iquique, en Chile, donde están estos venezolanos refugiados, porque no solo es aquí en Centroamérica. Esas personas que tú viste salir, llegaron a la frontera norte de México y agarraron una parte de la ciudad, no sé qué ciudad era, ahí por la frontera con Estados Unidos, ahí campaban, bueno, ahí defecaban, cuando rompieron, basura. Que en Guatemala los policías se tuvieron que apartar. Los golpearon los guatemaltecos. Sí, exacto. Fíjate que entre El Espino y Alamatillo solo hay 154 kilómetros y se tarda un carro 2 horas 35 minutos. Yo diría que, así como hace Nicaragua, que les facilita el tránsito, en Honduras deberíamos de hacer lo mismo, tener un lugar de albergue temporal, darles asistencia, pedirle a la ACNUR y a la OIM que nos ayuden con eso, cumplir nuestras obligaciones internacionales de buen trato, de protección temporal. Pero este problema no es de nuestro, ni ellos quieren estar en Honduras. Si nosotros hacemos eso y somos rápidos, el problema va a transitar rápido. Si ponemos muchas trabas y hacemos que el haitiano, el cubano, entre de manera ilegal por una montaña y que se interna en Honduras, llega a Tegucigalpa y tiene que irse por Cortés, cuando tenía solamente 154 kilómetros para transitar por Honduras, podría ser una respuesta más inteligente de Honduras, tomando en cuenta que aquí no hay condiciones para recibirlos, pero sí, mientras estén en Honduras, ser una mano amiga, ser una mano humanitaria. Lo que decís, Mania, me hizo recordar lo que me dijo el embajador de México el año pasado, que México tiene la intención de tener programas en Honduras a los campesinos para que aquí se queden y no se vayan. La idea es que aquí hayan oportunidades y habló de un mini Marshall, de un plan mini Marshall, donde si Estados Unidos y la comunidad internacional pusieran en Honduras suficientes fuentes de trabajo, inversión extranjera, empezaría la gente a decir, mejor me quedo. El problema es que aquí en Honduras no hay seguridad jurídica, no hay seguridad física, el gobierno es corrupto. Si aquí llegaran 1.000 millones, se los roban o se hacen socios los funcionarios de gobierno, y entonces ese dinero se termina desapareciendo. Entonces, en parte, el problema de la migración hondureña es el gobierno, la incapacidad y la corrupción de este gobierno de hacer las cosas bien. Y las ONGs, hay muchas ONGs que ven el tema del refugio también como un negocio. Dice, aquí hay trabajo, podemos darle asistencia, tenemos fuentes de empleo, y ayudan y trabajan, y al mismo tiempo nos beneficiamos. Esto sucede en todo el mundo. Lo que hay que hacer es solicitar esos fondos internacionales, porque este problema, para esto hay dinero en el mundo, pero tienes que tener proyectos, ser un país receptor correcto, cumplir las obligaciones internacionales, para que esa asistencia empiece a llegar y dar la mano amiga. Yo no te hablo de quédate en Honduras como quédate en México, porque igual no funcionaría, esta gente se va a ir, porque aún en México, aún con todas las facilidades para poder quedarse, el mismo hondureño se quiere ir para Estados Unidos, igual los haitianos. Así que el drama humano va a seguir, Raúl. Y yo te felicito porque este programa es un tema que muy poco se está tocando en Honduras. Me dice el abogado Germán Leicelar, buenos días, un saludo a los participantes y nuevamente un gran programa. Es importante diferenciar la migración legal de la ilegal, pues la primera tiene muchos efectos positivos y la segunda, como todo, lo que se hace ilegalmente genera negocio de todo tipo para personas que juegan y viven de las necesidades humanas. Así nacen coyotes de todo tipo, desde económicos hasta políticos. Claro que es esencial que se construya institucionalidad creíble para administrar el problema, y creo que es fundamental que organizaciones de corte no gubernamental, pero honestas, implementen acciones. Hay que desarrollar, dice el abogado Germán Leicelar,
más vías legales para el trabajo temporal y se debería actuar como región para generar desarrollo de la capacidad de gestión de la migración para que se vuelva legal, además de crear sistemas de protección humanitario junto a controles fronterizos profesionales, además de generar inversión en el desarrollo a largo plazo. Lamentablemente son muchos los que viven de las necesidades humanas y las manipulan para sus fines particulares, cualquiera que sean. Ismania. Totalmente de acuerdo. Mira, quería referirme un poquito a cuando mostraba las imágenes de Chile, porque te diré que Chile ahorita en el ranking internacional es uno de los terceros seguros más seguros, donde la población no solo tiene derecho a la oportunidad de trabajo, a tener su documentación, no tiene por qué estar varada, como en el caso de Honduras, que tiene que pagar al Instituto Nacional de Migración, sino que Chile automáticamente da todos los beneficios que un chileno tiene a la población migrante. Ese es uno de los problemas grandes que tiene Chile. En cuanto a lo que hablaba el abogado Leiselar, un abrazo muy grande para él, creo yo que, y estoy de acuerdo, porque mira, Honduras ahorita de manera inmediata debe de generar esas oportunidades de empleo, pero si tú ves en los cruces de frontera que tiene Honduras, en el área de Choluteca, para el caso también Trojes, las zonas de frontera norte, tú no vas a ver ninguna garita constituida por oficiales del ACNUR, del Instituto Nacional de Migración, del otro, ¿cómo se llama? Salud, el SINAGER, no sé si es. No hay un control de salud para la población migrante como sí lo está haciendo, por ejemplo, Guatemala y México, que ya está vacunando a toda la población migrante. Y aunque diga que aquí en Honduras estamos tratando bien a la población migrante, no se están tomando en cuenta para evitar que esta cepa de la que hablan los expertos médicos pueda extenderse a estos chiquitos que estamos viendo aquí en la televisión y a toda esta población que está viviendo en condiciones infrahumanas, aunque vivan en hoteles pequeños y sean pagados por ellos. Por otra parte, te voy a decir que siento que también la política del presidente John Biden ha sido discriminatoria, porque solo se habló de la ampliación del TPS para 200,000 migrantes haitianos, pero no se habló de proyectos encaminados a dar refugio y asilo político a la población migrante haitiana. El presidente John Biden ha sido tácito, igual sus autoridades, igual lo hizo Kamala, al decir no se muevan de su casa porque no van a entrar. En ningún momento ha dicho vamos a abrir oportunidades, exceptuando ahorita la ley DACA y el proyecto CAN, que solo habla también el proyecto CAN, si tú lo ves, de favorecer a la población migrante centroamericana, los niños peticionarios de asilo político, porque también los niños son una fuente de ingreso para los países de la región. Pero no habla de ese montón de niños haitianos que están en los cruces de frontera y también en Honduras y que van a seguir aumentando, y vamos a ver carpas de esa misma magnitud pequeñas en los cruces de frontera en un momento a otro, porque va a venir esa población de 65,000 que habla y que ayer Panamá, te decía, puso una alerta. Ya Panamá los está dejando pasar, porque el acuerdo que se hizo en la homologación de leyes migratorias a través de la región latinoamericana fue de que el flujo de migrantes se diera de manera regular en 650 migrantes que salieran de Colombia, Panamá y Nicaragua, pero han salido más de 1,000 cotidianamente. Más temprano que nunca, pero ellos van a ingresar por fuerza a territorio hondureño, y ya tenemos que tener un plan estratégico para esa generación de empleo temporal y esas opciones de las que nos habla el abogado Leiselar, que es un experto en materia laboral. Sí, me dice también, antes de pasar con don César Castillo,
y con don Edgardo Molina. Aquí me dice el comisionado de Política Limpia y amigo personal, Germán Espinal. Raúl, buen día. Detrás de esto hay una operación de trata y tráfico de personas. Un sudamericano, uno del Caribe, Cuba, Haití o Jamaica, le ponen hasta $60,000 detrás de esa operación. Está crimen organizado y altos funcionarios. El cuento en medios es ingenuo. César, adelante, por favor. He tocado varios temas. Uno es el tema de la xenofobia y el tema que presentabas de Chile. Y hay un concepto que se ha venido aplicando, que es la porfobia, que es una discriminación a los migrantes, pero más una discriminación a los migrantes por ser pobres. O sea, no se trata igual a un migrante que tenga recursos a un migrante pobre, ¿verdad? Entonces hay otros conceptos más atrás de esa xenofobia y de esa discriminación hacia la migración. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que hay que tener en cuenta cuál es la política de Estados Unidos en este momento. Es una política de apoyo, ya lo decía Ismania, de atención, de mejorar las condiciones a los migrantes que ya están en su territorio, no a los migrantes, a los potenciales migrantes, sino más bien a los migrantes que ya están en su territorio, con ampliación del TPS, con el apoyo, o sea, hacer expedita una vía más a la ciudadanía de las personas que están en el territorio. Sin embargo, la política hacia el exterior es una política de cierre de fronteras, de que no va a pasar, ya lo decía Kamala Harris en su discurso, tanto en México como en Guatemala, no vengan, las puertas de Estados Unidos están cerradas para las personas que quieran ingresar, por lo tanto, no tienen las puertas abiertas, no hay que arriesgarse, no hay que venir. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de dos estrategias. Una estrategia interna para favorecer y para lograr una vía expedita a la nacionalización o a la ciudadanía de los migrantes que están de manera irregular en el país, pero también al otro lado están hablando de un plan para los países del norte de Centroamérica o un plan para los países al exterior. Un plan que se basa en 5 pilares específicamente. Uno que tiene que ver con la seguridad económica y las desigualdades, cómo mejorar la seguridad económica y cómo reducir esas desigualdades económicas en los países. Otro se enfoca en el combate frontal a la corrupción, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y promover el Estado de Derecho. El tercer pilar es la promoción del respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa. El cuarto pilar es contrarrestar y prevenir la violencia y las extorsiones, otros delitos perpetrados por la banda del crimen organizado, como la red de trata de personas, el tráfico de migrantes y las organizaciones delictivas. Y un quinto pilar que se focaliza en la lucha contra la violencia sexual y la violencia de género y la violencia doméstica. Entonces, Estados Unidos está planteando estrategias diferenciadas tanto al interior de su territorio como fuera de su territorio. Por lo tanto, es importante cuáles son las acciones que se desarrollan en nuestros países, en los países expulsores de migrantes. Nosotros insistimos siempre en decir, bueno, ¿qué estamos haciendo como hondureños para prevenir la migración? O sea, los factores que impulsan a nuestra población están ahí. La violencia sigue creciendo, aunque bajemos la tasa de homicidios, pero el concepto de violencia y la percepción de la violencia de la población está creciendo. Está creciendo, por ejemplo, el tema de la pandemia, que es un factor expulsor de población. El tema de los huracanes, Eta y Iota, que azotaron al país. Hay estudios, por ejemplo, del Centro de Migración de Creighton en Washington, donde te determinan que uno de los factores que impulsa la migración es, por ejemplo, haber perdido tu vivienda o haber sido afectado por los huracanes Eta y Iota. La persona que fue afectada por esos huracanes tiene 3 veces más probabilidades de migrar, o la propensión a migrar, que una persona que no fue afectada por esos huracanes. Entonces, estos factores todavía siguen ahí. Aquí, increíblemente, nosotros todavía tenemos ruinas, vestigios desde el huracán Mitch, y que todavía no se han reconstruido zonas de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a retener nuestra población si no mejoramos sus condiciones de vida? Si no vamos al campo, si no desarrollamos el campo, si no hacemos un modelo económico inclusivo que genere procesos de desarrollo y procesos de desarrollo local. Sí, voy con Edgardo. ¿Edgardo? Sí, bueno, la verdad que es muy importante determinar el hecho, Raúl, de que los Estados Unidos tiene
una política clara ante los migrantes irregulares, y es que no pasen a su país. En ese sentido, creería yo que el ciclo de migración que estamos viviendo en Honduras no obedece, ¿verdad?, a que si ellos van de forma legal o ilegal, sino más bien a un ciclo de migraciones forzadas, que las condiciones en las que están viviendo las comunidades en Honduras están obligando a las personas a que dejen sus hogares. Y por otro lado, que debemos de tener en cuenta el tema del imaginario colectivo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo como país, como la juventud está viendo al país de una forma que quizás no es la más apropiada, y por ello entonces tiene que salir de Honduras, ¿verdad? El tema, creo yo, que debemos de enfocar las condiciones en que están viviendo la familia hondureña. Por otro lado, quisiera darles un dato bastante alarmante. En este año 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace el reporte de 600 niñas y niños que están desaparecidos en la ruta migratoria. Entonces, finalmente, esta situación es algo que nos atañe a todos como sociedad, y está hablando de la realidad que tenemos como país. En ese sentido, creería yo que debemos de brindar, en la medida de lo posible, toda la protección a la niñez hondureña, puesto que ellos son el presente y el futuro de nuestro país. Pausa y luego le voy a preguntar a mis invitados. Hay 15 personas que aspiran a gobernar este país, que tendremos que ir a votar cada quien por el de su preferencia, pero ¿qué van a hacer con este tema migratorio? Hay 15 que quieren ser presidente en un país donde no hay trabajo. Esta semana hemos reportado cualquier cantidad de muertos. Siguen matando mujeres a diestra y siniestra. El desempleo es terrible, la pandemia continúa, pero aún así hay 15 que quieren ser presidentes. Hay este tema migratorio, ¿cómo lo van a abordar? ¿Qué piensan mis invitados? ¿Qué debe hacer el próximo presidente del país o presidenta? Hay 2 mujeres que se postulan para mejorar esto, y esto que acaba de decir Edgardo. No sé, búsquenme al volver esas tomas de los hondureños con sus hijos en brazos. Había una que llevaba uno aquí, otro aquí, y un cipote agarrado de la nagua de la mamá, de la falda. Nagua decimos aquí en Honduras. La parte final, voy a iniciar con el licenciado César Castillo del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional. César, ¿cuál es el futuro y las nuevas autoridades que vengan en enero próximo? ¿Desde dónde, cómo pueden lograr que los hondureños no migren masivamente o buscar protección? ¿Qué acuerdos deben llegarse? Esto, cuando decían que Honduras, cuando Trump, Honduras, Guatemala y El Salvador, países seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de que la gente se iba. No es cierto. Y Trump obligando a los gobiernos de estos 3 países y a grandes caravanas. En su opinión, ¿qué debe hacer los próximos, el que asuma la presidencia, sea quien sea, en enero del próximo año? César, gracias por su participación esta mañana, su comentario y recomendaciones finales. El tema migratorio tiene que ser un tema de agenda de este próximo gobierno, y de una agenda real, o sea, no de discursos, de que con spots publicitarios, de que se lo va a comer el coyote, que si se va, eso no funciona. Entonces tiene que haber claramente una agenda sobre el tema de migración, y esta agenda también tiene que buscar mejorar las condiciones de vida de la población. Y una cuestión es que tenemos que revisar la política económica y social del país. Tiene que haber una política económica y social de mayor inclusión de la población, o sea, para mejorar los niveles de productividad del país. O sea, porque recordemos que tenemos un país que vive desde el punto de vista económico en la informalidad. Entonces tenemos que mejorar esa política económica, tenemos que llegar a un pacto económico y un pacto de desarrollo, o sea, más allá de los pactos políticos que logremos de acuerdos. Hay un tema muy importante también en el tema de migración, que es el tema de las remesas. ¿Cómo? O sea,
cómo las remesas, que representan aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto, no son utilizadas, no son un factor que genere el desarrollo del país, que impulse el desarrollo del país. De hecho, hay una ley sobre la protección del migrante y sus familias, el migrante hondureño y sus familias, que establece claramente en algunos de sus artículos que es importante promover, dice, la reducción significativa de los costos financieros y otros costos asociados al envío de las remesas, así como la cobertura y la calidad de los servicios financieros ofrecidos a los hondureños migrantes y sus familias. Incentivar el uso de las remesas, dice, en inversión en capital humano, actividades productivas e infraestructura social comunitaria, fortalecer los vínculos culturales, sociales y económicos de los migrantes hondureños entre sí y con Honduras, y fomentar y consolidar una organización de migrantes apoyando la creación y el funcionamiento de relaciones civiles. O sea, cómo utilizamos las remesas para generar desarrollo. Incluso está en la ley. Otro aspecto muy importante que hay que ver es todo este tema, el papel que juega la empresa privada en el tema de generación de empleo, tanto para evitar la migración como para poder atender a los migrantes retornados al país. Yo creo que es importante establecer esa alianza clara con la empresa privada. Recordemos que la empresa privada es la que genera desarrollo. Por lo tanto, tenemos que buscar esa institucionalidad para que podamos impulsar el proceso de desarrollo juntamente con la empresa privada. Otro tema es estos acuerdos de migración laboral temporal que hemos venido desarrollando con otros países como Estados Unidos, Canadá y España, cómo impulsamos mayores procesos de acuerdos de empleo temporal para que los hondureños tengan esa oportunidad de viajar al extranjero de manera regular, de manera legal, con su visa de trabajo y poder retornar al país después de cierto tiempo y generar inversión y recursos. Muchas gracias, muy gentil. Aquí tengo también una comunicación de una señora que me dice: buenos días, Raúl, estoy viendo su programa y está muy interesante, pues los haitianos y cubanos han agarrado trojes como un paso para irse rumbo a Estados Unidos y pues hasta hondureños están yendo con ellos. Yo fui hace poco a Trojes y los buses se llenan de haitianos y van amontonados en esos buses. Bien. Edgardo Molina, coordinador técnico del programa Camino Protegido del Plan Internacional Honduras. Edgardo, gracias. Sus conclusiones finales. Sí, muchas gracias, Raúl. Finalmente yo quisiera decirle al pueblo hondureño que a pesar de que tenemos condiciones desfavorables en nuestro país, debemos de pensar dos veces al momento de tomar la ruta migratoria, ¿verdad? Por un lado tenemos una diáspora de más de 1 millón de personas en Estados Unidos que dejaron a sus hijos acá en Honduras y que finalmente el tema de la reintegración también va a ser un detonante, pero indistintamente a esto, las condiciones laborales de nuestra población, ¿verdad?, deberían de ser un pilar para el desarrollo de Honduras. Por otro lado, el acceso a la educación, ¿verdad? Por tanto, creería yo que cumpliendo estas dos condiciones, los demás derivados podrían resultar de forma más accesible para toda la población. Bueno, realmente el tránsito es el problema, ¿verdad?, de la migración irregular y por tanto deberíamos tener en cuenta también el respeto a la dignidad y los derechos de las personas que transitan por nuestro país, tal y como nosotros nos gustaría que trataran a nuestros hermanos hondureños en el exterior. Y bueno, finalmente también decirles que la migración infantil va a continuar, ¿verdad? Y ante esto debemos de unir esfuerzos todos como sociedad para poder brindar las mínimas condiciones para que los niños puedan permanecer en la escuela y permanecer también en nuestro país. Sí, muchas gracias. Imania. Bueno, yo les diría que desde ya hay que estar listos, porque la política de los Estados Unidos va orientada a identificar a aquellos políticos que han utilizado las redes, han utilizado la población migratoria para el blanqueo de capital, el tráfico de dinero, el movimiento ilícito y el lavado de dinero a través de procesos electorales, porque van orientados todos los pilares precisamente a acciones represivas para el combate de la corrupción y de la impunidad. Y no me extraña que antes de los procesos electorales podamos tener identificados por parte de las autoridades hondureñas que están obligadas a
dar con esas 10 líneas de acción, de investigación que ya planteó el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, identificar a aquellos políticos que estén utilizando el dinero de la población y el dinero de los migrantes para ostentar algún cargo en el poder. Ya como un mensaje para todos aquellos candidatos o aquellas personas que puedan lograr después de este proceso de investigación que se dé, sería bueno recordarles que las naciones como Estados Unidos, México, se han levantado con la fuerza de la población migrante y Honduras no puede quedar fuera y podría orientar su economía precisamente a levantarla, no solo con esa fuerza de la población hondureña, sino también con la fuerza de la población migrante en tránsito. Si lo dice el presidente Biden, que está orientándose a la lucha migratoria, y lo ha dicho Bukele, y lo ha dicho también el presidente Gimatei, que la economía solo puede levantarse a través de la fuerza de trabajo y del combate al COVID, el fortalecer la situación de salud. Creo que los hondureños podríamos agarrarnos del principio que dieron ante Naciones Unidas, el derecho a la igualdad de los pueblos, el derecho al desarrollo y respetar los derechos humanos y la libertad, que no solo es de prensa, es la libertad de todos los pueblos, es la libertad de la población migrante y el derecho que cada uno tiene. Sí, por cierto, los hondureños que están en Estados Unidos sostienen esta economía. Así es. De ahí tenemos todas las remesas. Y tú lo dijiste la última vez, que diariamente la economía, ¿cuántas remesas hablaste de millones, sí, no? Que eran diarios los que estaban entrando aquí al territorio hondureño. Entonces, la fuerza de la población migrante y de todos... Esos dólares que vienen de allá 10.000 millones diarios. Sostienen que el Empira no se devalúe, que no y se el caiga. el tepeciano, Raúl, sostiene la economía de los Estados Unidos, es el que ha generado el potencial económico precisamente en la estructura y la base económica de los Estados Unidos, en todos los estados. Gracias, Ismania Platero, con nosotros. Cerramos con el abogado Tony García. Gracias, Raúl. Mira, el tráfico ilegal de personas es aunque parece mentira, es el tercer delito transnacional más lucrativo en el mundo, después de las armas y de la droga. Tercer delito más lucrativo. Transnacional. Primero son la droga, después vienen las ventas de armas ilegales y después viene el tráfico ilegal de personas. Y la migración forzada de Honduras entra en esa red de víctimas, ¿verdad? De los coyotes y de la salida. Entonces, para Xiomara Castro, que se vayan los hondureños de Honduras, estamos perdiendo potencial, inteligencia, cerebro gris, fuerza laboral, y el país está empobreciéndose. Nosotros creemos, el plan de Xiomara Castro cree que cuando al hondureño se le da oportunidades de trabajo a través de préstamos para microempresas, educación y condiciones de Estado de Derecho, eso promueve la inversión nacional, internacional, da confianza, el país se estabiliza y la gente mengua de salir. Siempre habrá gente que se va a ir, siempre, es algo inevitable, pero ya no es esta masa humana que se está yendo. El mejor ejemplo lo tenemos en Costa Rica. Muy poca gente se va de Costa Rica porque dicen, ¿para qué me voy a ir si aquí estoy bien? Y eso es lo que aspira Xiomara Castro, y en su plan de gobierno habla de que los servicios consulares de Honduras en Estados Unidos sean más activos. Si a una persona le falta un documento, si a un niño le falta un documento o hay un error en su partida de nacimiento, que el oficial consular corra a conseguírselo. Es un dolor de cabeza para muchos hondureños que el cónsul les ayude o que los visite. Entonces queremos reforzar el apoyo consular a los hondureños en el extranjero, que por el momento son gente becada, que trabaja muy poco, centros de extorsión también para los hondureños. Entonces es toda una dinámica de legislar para el pueblo, para los pobres, para el migrante, y reconocemos que vivimos de ellos,
y también sabemos que el gobierno le gusta mandar gente porque vienen las divisas y se van los problemas de Honduras. Nosotros vemos al revés, que el que se vayan estamos perdiendo potencial humano. Gracias, Raúl, por este tema tan importante. Gracias, Ismania Platero, también gracias a Edgardo Molina, gracias a Tony García, que ha estado aquí con nosotros, y a César también Castillo, que ha participado en este tema tan importante como es la migración. Voy a un rápido resumen informativo para cerrar la entrevista. Protestando los estudiantes de odontología que a una semana de haber autorizado la semipresencialidad todavía no lo llaman. Giovanni Villalobos. Buen día, licenciado y los gentiles televidentes de la entrevista con el dirigente estudiantil de odontología, Hugo Okelí. Ustedes se están quejando porque solo un grupo reducido pues, ha sido autorizado para la presencialidad. Sin embargo, la carga que tiene la facultad es amplia y ustedes pues están perdiendo su formación académica. Buen día. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Pues lo que nosotros estamos hoy exigiendo es que a nuestros compañeros de último año se les otorgue el permiso por parte de SINAJER, que es lo que la facultad y la Universidad Nacional están esperando. La validación, solo ocupamos una firma por parte de la Secretaría General de COPECO para regresar a nuestras clases semipresenciales. Nosotros ocupamos que estos jóvenes de último año terminen este año con éxito todas sus clases que están pendientes para que el otro año puedan comenzar su servicio social, que dichas plazas quedan este año en noviembre libres. Y así nosotros de esta manera, estudiantes de tercer y cuarto año, podamos entrar el siguiente año con total normalidad y ir dejando esa saturación debido a que con este tema de la COVID que estamos sufriendo ahorita, no podemos estar sobrecargados en el edificio, ¿verdad? Gracias a Hugo Okelí, dirigente de los estudiantes de odontología, dando a conocer este malestar que prácticamente la semana anterior se autorizó por parte de SINAJER la presencialidad en la carrera a la que ellos pertenecen y esto no se ha concretado, lo asegura. Con este informe, licenciado, retorno con usted y los gentiles televidentes de la entrevista. Buen día. Buenos días, Giovanni. Voy al norte del país, lamentablemente, a hablar de violencia y asesinato. Voy en vivo con mi compañero Gerlin Díaz. ¿Qué ha pasado en la Rivera Hernández esta mañana, Gerlin? Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, en este contacto tenemos que informar sobre un asesinato más que ha ocurrido aquí en San Pedro Sula, específicamente donde ha recrudecido la violencia en las últimas horas. Estamos hablando de la colonia Asentamientos Humanos, sector de la Rivera Hernández, aquí en la capital industrial del país. Ha sido encontrado el cadáver de un joven entre sacos y sábanas, según el reporte preliminar que han hecho las autoridades policiales. Hasta este momento se desconoce la identidad del individuo que ha perdido la vida en este sector de San Pedro Sula, que ya suman 3 en lo que va de aproximadamente unas 12 horas. 3 asesinatos en menos de 12 horas en el sector de la Rivera Hernández, con este encostalado que hasta el momento, repito, se encuentra en calidad de desconocido porque a la escena no han llegado familiares y solamente se encuentra acordonado por los agentes de la Policía Nacional. Estaremos informando en próximas emisiones de 11 Noticias sobre este nuevo crimen. Con este contacto vuelvo nuevamente con usted. Buenos días. Gerlin, a ver si Gerlin, es cierto, anoche reportamos en el noticiero estelar con Iris Urbina de la muerte de 2 personas ahí en la Rivera Hernández. Ha sido una zona muy populosa, hay mucha gente de bien, gente muy trabajadora, pero también hay mucha violencia. ¿La policía qué dice, Gerlin, cuando usted platica con la policía, con los habitantes, qué está pasando en la Rivera Hernández? Hemos tratado de consultarle al portavoz de la Policía Nacional, pero en su informe dice que aún no está autorizado para hablar sobre estos crímenes. Ellos hablan después de aproximadamente 36 horas pasadas los asesinatos, aunque de manera preliminar se presume que es
pleito entre bandas, porque siempre pues algunos agentes policiales informan en las escenas fuera de cámaras y fuera de micrófonos que esto se debe a pelea de territorio entre estructuras criminales, más esta modalidad de encontrar a individuos entre sacos, bueno, en algunas ocasiones también se encuentran a mujeres, pues siempre es una modalidad de bandas criminales, sobre todo maras y pandillas, según los agentes policiales. Muchas gracias al ágil periodista Gerlin Díaz desde San Pedro Sula. En 12 horas, 3 muertos en la populosa colonia Rivera Hernández de Choluteca. Al cierre les cuento que elementos de las Fuerzas Especiales y de la Dirección de la Policía de Investigación realizaron la captura de 2 hombres y una menor, estoy hablando de mujer, una menor de edad, luego de ejecutar allanamientos en la colonia María Auxiliadora, que se ubica en la carretera que conduce a la zona sur del país. A los aprendidos se les acusa de presuntamente pertenecer a estructuras criminales y cometer delitos en contra de los ciudadanos de la capital. Aquí son cipotes, miren, estos que lleva la policía y que ha capturado a 3 supuestos miembros de estructuras criminales. Padres de familia, pongan atención, vean con quiénes están sus hijos, con quiénes se llevan sus hijos, para que no se les acerque este tipo de personas que ya están en estructuras criminales y tratan de vivir reclutando muchachos y muchachas para engancharlos y que se metan a estas maras y pandillas que nada bueno traen. Muchas de esos jóvenes, muy jóvenes, terminan muertos por andarse metiendo en estructuras criminales de maras y pandillas. Así están las cosas en la capital de la República también. Y repito, antes de irnos, 3 muertos en menos de 12 horas en la populosa colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. Los invito a continuar con nosotros en Canal 11. Sigan con esta variada y muy buena programación que tenemos para este día. Y pues a seguir con Canal 11. Al mediodía tendremos las informaciones. A las 10 de la mañana, Hoy es tu día. Y El Poder del Amor es a las 6 de la tarde, esta serie que se está viendo en todo el país. Que estén bien.